Ahí estamos transmitiendo. Buen día a todos. Buen día. Graciela, todo tuyo. Bueno, buenos días. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Graciela Figueroa. El motivo de esta charla es informarles acerca de la formación en autoasistencia psicológica que voy a dar en la Fundación Columbia en modalidad presencial y que empieza en abril, el segundo martes de abril. Se va a cursar de 10 a 11:30 horas. Bueno, mi nombre, como les decía, es Graciela Figueroa, doy la formación en autoasistencia hace muchísimos años y trabajo en la Fundación Columbia ahora unos 5 o 6 años, donde trasladé las actividades presenciales de autoasistencia, las doy en la Fundación. Y voy a empezar este año, el primer curso que abro presencial en la Fundación, el del 2021, es la formación en autoasistencia. Esta formación está dirigida a profesionales de la salud, a terapeutas, a gestaltistas, a consultores psicológicos, es decir, a personas que ya desarrollan una práctica profesional en el acompañamiento individual. Como les decía, se va a dictar los martes de 10 a 11:30 horas con frecuencia semanal. El curso es teórico vivencial y dura 2 años y hay un tercer año optativo, que es solo de supervisión. Tenemos un lujo en esta formación, que es la formación oficial en autoasistencia psicológica, que es que el doctor Levy, que es el creador de este modelo, va a dar una clase en la segunda mitad del año para todos los alumnos de la formación. Les quiero contar brevemente de qué se trata. La autoasistencia psicológica es una psicoterapia en su origen, que fue creada por el doctor Norberto Levy, que es un médico argentino, psicoterapeuta, uno de los fundadores de la Asociación Gestáltica de Buenos Aires y una autoridad en lo que a emociones y diálogos interiores se refiere. La autoasistencia está inscripta, digamos, teóricamente dentro de lo que es la psicología transpersonal y utilizamos recursos de la Gestalt. Norberto ha hecho un desarrollo específico a partir del paradigma no dualista y utiliza recursos de la psicología gestáltica. La palabra autoasistencia ya nos acerca a qué es lo que vamos a hacer en este curso, o qué vamos a aprender, o de qué se ocupa la autoasistencia. La palabra autoasistencia, como autoestima, como autocrítica, como autoexigencia, son palabras que remiten a vínculos. Y esos vínculos tienen una particularidad, que es que se dan entre yo y yo. Se producen entre diferentes aspectos de la misma persona. La autoasistencia es en su origen una psicoterapia y también un profundo trabajo de autoconocimiento y de autotransformación, por eso se utiliza mucho en grupos de desarrollo personal. La autoasistencia trata de los vínculos, de las relaciones, no solo de las relaciones que tenemos con todo aquello con lo que nos relacionamos, organizaciones, personas, con otras especies. La autoasistencia se ocupa de cómo nos vinculamos. Y también se ocupa de cómo nos vinculamos con nosotros mismos, porque nosotros también somos un conjunto de interacciones y también cualquiera de nosotros lo ha experimentado. Conversamos con nosotros mismos. Si no, basta preguntarme, ¿qué me digo a mí misma cada vez que me equivoco? Que me olvido de algo, que no respondo a mis propias expectativas. La autoasistencia entonces se ocupa de los vínculos
y los vínculos se manifiestan entre muchas otras. Hola, ¿cómo te va? Se manifiestan en nuestros diálogos interiores. ¿Sí? Todos podríamos decir que somos expertos en nuestros diálogos interiores. Sí, es cierto que requiere un cierto entrenamiento reconocer más de una palabra o de una frase, estar atentos a que tenemos conversaciones interiores. ¿Eh? Los diálogos internos, primero, son importantes por algo que casi les diría es como obvio, que es que según cómo son nuestros diálogos internos, es la atmósfera interior con la que vivimos. Es muy distinta a una persona que predominantemente se autorreprocha el clima interno con el que vive, que una persona que se respeta, que se consulta y que está dispuesta a aprender de los errores. ¿Eh? Y algo que es muy importante que tengamos en cuenta es que si bien todos estamos de acuerdo en lo importante que es tratarnos bien con otros y tratarnos bien a nosotros mismos, parece no bastar el estar de acuerdo con eso para que estemos en condiciones de relacionarnos respetuosamente, amorosamente con los demás y con nosotros mismos. Desde el punto de vista del paradigma al que está alineada la autoasistencia, esa es una expansión de conciencia, una conciencia más madura, más amorosa, respetuosa, es la que puede producir ese tipo de vínculos con nosotros mismos y con todo lo que existe. En este paradigma desde el cual está, con el que está alineada la autoasistencia, los seres humanos no estamos como en la cima de nuestro desarrollo, sino que somos aprendices. ¿Sí? Estamos aprendiendo cómo vincularnos y nos hemos aprendido a vincular, digamos, estamos más familiarizados con el mundo de las cosas, le diría, con hacer cosas, con producir transformaciones en el mundo, que con vincularnos de un modo ecológico, de un modo que no produzca desequilibrio, que integre, que sea fértil. ¿No? Ese es uno de nuestros aprendizajes desde este punto de vista. Entonces, la autoasistencia tiene recursos técnicos, que es lo que vamos a aprender en el curso, tiene recursos técnicos para ingresar en los diálogos interiores. Y desde allí, que cada uno de nosotros, hola Marina, y que desde allí cada uno de nosotros tenga la oportunidad de aprender de nosotros mismos. Aprender lo que pasa cuando tenemos la oportunidad de dejar que esa conversación, acompañados por un facilitador, eso es lo que aprendemos en el curso, acompañar para que se despliegue el amor del que estamos hechos. Pero es como decirles, hay que diferenciar los recursos, la sabiduría que albergamos en potencia de cuando está en acto. Es como ver una semilla de álamo y un álamo. Tener en acto un recurso, una capacidad, es tenerla disponible para la vida. Tenerla en potencia está potencialmente allí. Y esa es la aventura, el viaje que hacemos juntos, tanto en un proceso personal de autoasistencia como en el curso de formación en autoasistencia. No podríamos hacerlo si no nos atraviesa esta modalidad. Así que el curso es vivencial. Sobre todo el curso es vivencial, pero los primeros 6 meses en particular, a partir de la segunda parte de primer año, empezamos a hacer prácticas, primero entre los alumnos, después yo suelo hacer una reunión entre todos mis alumnos para que se conozcan, esta vez en este tiempo ha sido por Zoom, para que puedan empezar a hacer prácticas no solamente con sus compañeros de clase, sino con quienes están en otros años, ¿no? En el segundo año o en el curso de supervisión. Y después empezarán a hacer prácticas con personas que ya saben que ustedes están practicando y que, bueno, se disponen, aceptan
hacer esa experiencia, que por cierto es profunda, maravillosa, uno se entera, digamos, es como revelarse a uno mismo, ¿no? Revelarse con B corta, ¿sí? Manifestarse, encontrar qué es lo que está por debajo de ese murmullo que escuchamos en general. Digamos, hay corrientes que dicen que el diálogo interno es como un ruido. Y la verdad es que es cierto que hay una parte del diálogo interno que es relativamente intrascendente, como las conversaciones entre las personas, ¿no? Todos los diálogos que tenemos son significativos, pero hay algunos que sí. Y la autoasistencia dice, de todos los diálogos interiores, ¿cuáles son los más desafiantes? ¿Cuáles son los más interesantes para ingresar si piensen que viene de una psicoterapia? Bueno, pues aquel diálogo que todas podríamos reconocer, como todas veo todas mujeres, digo todas, que es aquel momento en el que experimento algo, por ejemplo, me siento insegura, y a la vez no lo quiero experimentar. En cierto sentido es una paradoja. Siento algo y no quiero sentirlo, yo misma. Ocurre dentro mío, no estoy diciendo que llueve y yo no quiero que llueva, o que ni siquiera que me duele la cabeza. Estoy diciendo, me siento insegura y voy a ir a una entrevista de trabajo, no me sale una palabra, y yo quería decir lo que sé hacer. ¿Sí? Los diálogos interiores son un pilar de la autoasistencia. Otro pilar es esta experiencia que atravesamos todos los seres humanos que nosotros llamamos desacuerdo interior. Muchas veces al día tal vez experimentamos situaciones en las que no estoy de acuerdo con algo que vivo, que dije, y lo corrijo. Si no tuviéramos la posibilidad de vivir esta experiencia, tampoco podríamos aprender ni corregir. Ahora, ¿qué pasa cuando no se resuelve el desacuerdo? Cuando me sigo sintiendo insegura, cuando sigo sintiendo miedo. Porque parte de lo que vamos a aprender de nosotras mismas, de cada una de nosotros, es cómo se transforma un estado en otro. No vinimos con libros de instrucciones. Eso forma parte de nuestro propio aprendizaje vital. Y si lo observamos, cuando fuimos educadas, cada una de nosotras, de algún modo nos dijeron, vos si tenés miedo, mejor no lo manifiestes porque todo va a ser peor. O vos si tenés miedo, busca ayuda. ¿Sí? Está implícito que todas hemos recibido como un cierto programa respecto de qué hacer con cada estado que atravesamos. La verdad es que no siempre es muy eficaz. ¿Sí? Y a cada una de nosotros, en aquellos desacuerdos, en aquellos estados que se cronifican, tal vez esté asomando uno de los propósitos de nuestra vida, que es aprender a transformarlo, entregarlo a la próxima generación mejor, a partir del aprendizaje que cada uno de nosotros haga en su experiencia. Todo ese trabajo de aprendizaje lo hacemos a través de desplegar esa conversación interior. ¿Entre quiénes? Entre quién siente miedo, por ejemplo, la parte mía que está insegura, que siente miedo, y la parte mía que no quiere sentirse así. Hace muchos años yo leí un libro de un autor que me gusta mucho, que se llama Richard Moss, muchos años, como 40 o 30. Escribió un libro que se llama El Yo, que es nosotros. Y la autoasistencia nos invita no solo a pensarnos, a percibirnos como individuos, sino como un nosotros. Porque no solamente somos un conjunto de, por ejemplo, en la biología es evidente, de órganos, de sistemas, sino que también somos un conjunto de interacciones. ¿Cómo se lleva ese nosotros que soy? Esa comunidad interior que soy. Bueno, en autoasistencia, en la formación sobre todo,
lo que vamos a hacer es un entrenamiento que nos permite, primero vamos a hacer experiencias con diferentes emociones para conocer en cada una de nosotros cómo son esas, cómo es nuestra relación con nosotros mismos. Y nos vamos a volver expertas o vamos a ir aprendiendo a acompañar los diálogos interiores de otras personas. Sería imposible hacerlo si no conocemos los propios, si no conocemos cómo es la atmósfera que se da dentro de una conversación interior. Así que un pilar de la autoasistencia son los diálogos internos, otro pilar es el desacuerdo interior. Hay un tercer pilar que es tal vez por lo que es más conocida la autoasistencia, que son las emociones, sobre todo las emociones aflictivas. La autoasistencia tiene, digamos, una mirada original sobre las emociones, no es una recopilación de lo que se viene diciendo, que está muy bien, por supuesto, sino que es la mirada sobre las emociones que surge de la investigación en los diálogos internos. Para poder darles un ejemplo muy simple, a veces las personas atravesamos estados que nos encantan, maravillosos, nos enamoramos, o emociones, ¿no? Estados o emociones. Sentimos ternura o alegría, vitalidad, asombro, calma, éxtasis. Cuando atravesamos cualquiera de esos estados o de las emociones que nos gusta experimentar, es como si se encendiera una luz verde que dice, todo bien, quiero seguir por acá. Y voy a tratar de expandirla o de conservarla. Igual que cuando miramos el amanecer o el atardecer y tratamos de quedarnos ahí, aprovechar quedarnos. Así que cuando vivo una experiencia, cualquiera sea, si la experiencia me gusta, por decirlo de manera simple, digamos, interiormente va a aparecer la intención de conservarla o de expandirla. Ahora, ¿qué pasa cuando la experiencia que vivo no me produce eso? Cuando siento, no sé, cuando me duele la cabeza. No nos gusta que nos duela la cabeza, no nos gusta experimentar dolor físico, así que por lo tanto hacemos algo para tratar de que ese dolor devolver al bienestar, devolver al estado de bienestar. Podemos meditar, ir al homeópata, preguntarme qué me pasó, por qué tengo este dolor de cabeza, lo que fuera, pero van a ver que hay un gesto interno de tratar de volver a la situación de bienestar, porque nosotros como organismo, la nave espacial que habita en nuestra conciencia, se autorregula y trata, dentro de lo posible, de volver al estado de bienestar. Cuando atravesamos un estado de displacer, de dolor, de desasosiego o una emoción aflictiva, es como si se encendiera una luz roja o amarilla. Como si dijéramos, atención, acá está pasando algo. En autoasistencia decimos que las emociones son como un código de señales. Como en el auto, que subimos al auto y de repente un sonido, una luz, dice hay una puerta abierta o falta combustible. No se nos ocurriría no mirar esa señal, taparla para que no me moleste. Bueno, esta es una mirada sobre las emociones, una mirada que dice cada emoción es una señal específica. No es que tengo que descubrir qué me viene a decir el miedo, qué me viene a decir el enojo. Cuando trabajamos en diálogos interiores, observamos que cada emoción es una señal tan específica como el auto cuando dice la puerta del baúl está abierta. Siempre pongo como ejemplo el miedo porque es tal vez la emoción con la que más fácilmente nos podemos identificar. En general sentimos miedo cuando sentimos que estamos frente a una amenaza de cualquier tipo.
a mi trabajo, a mi integridad física, a mi, no sé, tengo miedo que me abandonen. Experimento, siente la persona, eso es individual, no importa, no es algo universal, que todos van a sentirse con miedo por la misma amenaza. Cada uno, según los recursos que tiene, es como si yo dijera, el miedo detecta, por un lado, que nos está informando que me siento frente a una amenaza, y lo que la autoasistencia dice específicamente del miedo es que el miedo está indicando, está detectando que hay una gran desproporción entre los recursos que siento que tengo en algún área mía y la amenaza que enfrento. Por lo tanto, lo primero que va a hacer la autoasistencia es ver en dónde faltan esos recursos y cómo desarrollarlos. No va a surgir la idea de que no escuches al miedo, si escuchas al miedo nunca vas a hacer nada. Es una zona de confort, porque cuando hacemos la experiencia de ingresar en el aspecto temeroso de cada uno, y ustedes, si hacen alguna vez una experiencia de autoasistencia, también van a tener esa oportunidad. No hay aspectos temerosos que digan, yo estoy re cómoda sintiendo miedo. El miedo en donde lo siento, digamos, en la parte mía, porque les vuelvo a decir, somos nosotros, que tiene a veces diferentes niveles de desarrollo. Lo primero que vamos a hacer es ver cuáles son esos recursos que hacen falta para desarrollarlos, para aprender a desarrollarlos. Y eso hace que la señal de miedo desaparezca. Pero los estados interiores se transforman por aprendizaje, no aparecen de la nada. Todas las emociones fuimos diseñadas para que las emociones, todas, incluso las que nos gustan, sean transitorias. Cuando se cronifican, cuando están todo el tiempo, hay algo para mirar. Entonces, nuestra vida transcurre en un fluir de estados diversos, digamos, entre ellos las emociones. Entonces, cuando una emoción no se resuelve, queda cronificada, la persona va a hacer algún tipo de consulta, porque está en estado de padecimiento, digamos. Sentir miedo todo el tiempo, o sentirse inseguro, o enojado crónicamente. La autoasistencia explora los diálogos interiores. Yo suelo siempre incluir la importancia de que además haya una exploración corporal de todo lo que es emocional, de todo lo que es vincular. Porque es muy difícil trabajar en un solo plano de los diversos planos que nos constituyen. Entonces, los 3 pilares, le diría, de la autoasistencia, significativos para darles como pequeño pantallazo hoy, son los diálogos interiores, el desacuerdo interior, que es una experiencia humana, universal, inevitable, todos pasamos por ahí. La mayor parte de las veces se resuelve, y cuando no se resuelve, es cuando cuando vamos a hacer una consulta. ¿Sí? Es como si cuando la persona nos viene a ver dijera, mira, estoy experimentando un cierto estado de malestar, de insatisfacción o de dolor, y si lo que hice hasta ahora para transformarlo no me dio resultado y estoy buscando en alguna persona, alguna psicoterapia, alguna técnica, algo que me ayude a hacer esta transformación. La autoasistencia dice, bueno, ese descubrimiento va a surgir de la propia persona. Nosotros vamos a acompañar para que haga ese descubrimiento interior. Desde otro punto de vista, la autoasistencia también dice, cuando este desacuerdo interior no se resuelve, no es porque tenemos una destructividad esencial, sino porque somos aprendices, porque no sabemos hacerlo mejor, porque estamos aprendiendo y aprendemos de nuestras propias experiencias, no solamente aprendemos sobre digamos, en ciencia,
en ingeniería, también aprendemos de nuestras experiencias vitales. Por eso, el trabajo que hacemos no solo es individual, no solo es grupal, sino que también es colectivo, es un camino para expandir nuestra conciencia amorosa, nuestra conciencia respetuosa, como les decía al principio. ¿De qué modo lo vamos a hacer en el curso? No me quiero ir y después no hablar del curso, que es de lo que se trata esta charla. Sobre cada tema vamos a hacer una vivencia. Vamos a trabajar el desacuerdo interior, vamos a trabajar el miedo, el enojo. Sobre el enojo hay varias vivencias. La culpa, la exigencia, la envidia, el resentimiento. La primera mitad del año vamos a trabajar las emociones que son más, digamos, con las que es más fácil identificarse. Vamos a hacer esas vivencias de diálogos interiores y las vamos a compartir en clase. Y pasa algo muy curioso, que nos cuesta más compartir escenas de la vida que diálogos interiores, porque cuando empezamos a compartir nuestros diálogos internos nos damos cuenta que no son tan distintos. Por eso hay una resonancia muy interesante en cada grupo, digamos, ¿no? Cuando digo que es vivencial, es que sobre cada tema vamos a hacer esa vivencia, lo vamos a compartir, y después vamos a ver también, por supuesto, la parte teórica. El curso tiene un mínimo de, como decirles, hay un mínimo hay un cierto número de clases en las que hay que estar presentes para poder certificar. Hay evaluaciones, que son charlas conmigo, porque son necesarias para certificar, pero además en el primer año, en general en marzo, yo les propongo tener esta evaluación, porque cuando empezamos las prácticas ya es importante haber incorporado algunos conocimientos, digamos. Pero todo eso ya lo incorporamos en el curso. O sea, la verdad que la diferencia va a ser que hagamos una conversación acerca de todo lo que ya hicimos, porque les vuelvo a decir, el aprendizaje es necesario llevárselo puesto. Y la vivencia es una manera, un primer modo de ingresar esta exploración, este viaje, por ejemplo, a las emociones, o a los diálogos internos. Para seguir haciendo prácticas va a ser necesario haber ingresado esos conocimientos, por eso son las evaluaciones. Y hay otra al final del segundo año. El certificado es un certificado que damos, tanto lo firma el doctor Levy como yo, esta es la formación oficial en autoasistencia, y también la Fundación Columbia. No sé si hay preguntas, algo que no les quede claro o que quieran compartir de lo que escucharon. Pueden escribirlo en el chat, no sé, Ingrid, si... Sí, o desmutearse, ahí Marina se desmutió. A ver, Marina. Sí, quería preguntar cuál sería el trabajo desde lo físico al que vos hiciste mención. No es que nosotros particularmente no hacemos trabajo desde lo físico. Lo que digo es que yo suelo recomendar. ¿Por qué? Porque sería todo mucho más largo si además incluyéramos lo físico. La autoasistencia no requiere, digamos, la formación, destinar tiempo a lo físico. Lo que yo siento profundamente en mi corazón y en mi experiencia es que si no hacemos alguna forma, a mí particularmente me gusta mucho la biodanza como complemento de la autoasistencia. Pero todos, digamos, cualquier exploración corporal, gracias a tu pregunta lo voy a poder decir con más claridad porque tal vez lo dije parcialmente. Cualquier trabajo de autoconocimiento
en esencia es un trabajo de expansión de la autopercepción. Nosotros creemos todos que nos percibimos, pero la verdad es que nos percibimos muy poquito. Yo me acuerdo que Alan Watts en un libro decía que todos creemos que el yo es una especie de pelotita de ping-pong que está entre el tercer ojo y la parte de atrás de la cabeza, y eso es todo lo que percibimos. Cualquier terapeuta corporal sabe lo poco que nos percibimos corporalmente. La autopercepción tiene que ver con el contacto propio y con el contacto con otros. Entonces, una experiencia de formación que no incluya lo corporal se empobrece. Como la autoasistencia es, digamos, es un curso muy técnico la formación, lo que yo recomiendo es que los alumnos lo hagan en el ámbito corporal que les sea más afín. La gran mayoría ya hacen centros de energía o biodanza o danza primal, hacen algún tipo, es muy raro que no hayan hecho ninguna exploración corporal. Ayuda mucho primero en la autopercepción. Porque digamos, es bueno tener en cuenta que la percepción de diálogos interiores es una percepción muy finita. Se parece como a lo que le pasa a un terapeuta floral cuando tiene que registrar qué remedio vibracional le corresponde a una persona. Son niveles de sensibilidad no emocionales, niveles de sensibilidad que vamos adquiriendo a través de la autopercepción. Así que yo lo sugiero. Creo que hace una diferencia importante. Y también el sentido de este curso de formación es brindarles lo que no está en los libros, porque los libros de Norberto, El camino de la autoasistencia psicológica, los diálogos interiores, el asistente interior, la sabiduría de las emociones, su trabajo sobre pareja interior, la verdad que son libros muy generosos, hay mucha información allí, pero no está lo técnico. Pero no es que no está a propósito, no está porque es bastante complejo de transmitir. Entonces destinamos mucho tiempo a esa parte, al aprendizaje de la técnica de la autoasistencia para que se sume, digamos, a la que cada profesional o cada terapeuta utiliza en su propia práctica. Así que dedico todo el tiempo a eso, pero sugiero enfáticamente que haya que en todo aquello en donde podamos desplegar la autopercepción, sobre todo quienes vamos a acompañar a otros, lo hagamos. Los diálogos interiores no son mente, no son mente, sí. Cuando ingresamos, no son mente solamente, quiere decir también, tal vez hay un idioma hermético que dice todo es mente, porque dicen no el proceso chiquito de la mente. Porque los diálogos internos están transmitiendo energía, emociones. ¿Quién no tuvo una contractura que sabemos que viene de algo que experimenté? Después vamos a ver cómo se arma en un diálogo interno. Porque entre un diálogo es una conversación entre un emisor y un receptor. No hay nada, no hay mucha frontera entre uno y otro. El efecto es máximo. Por eso poder ingresar allí es entrar como les diría, en la intimidad de esa atmósfera interna, de ese clima con el que vivimos. Cualquier proceso de autoconocimiento, de terapia, tiene que ver con que transformemos el equipo con el cual proceso las experiencias que vivo. Una cosa es lo que vivo y otra cosa es cómo lo significo, cómo ingresa en mí. Si no, todas las personas viviríamos algo y lo significaríamos igual, y no ocurre así. Claro. Según el equipo con el equipo que soy procesando lo que vivo, también es la vida que vivo. No solamente me afecta las experiencias que vienen
de los vínculos, de lo que está pasando en el mundo, sino lo que ocurre por cómo significo lo que digo. Sí, esto pasó así porque él siempre hace esto a propósito. Ese es un equipo perceptual, ¿eh? Esa interpretación es una manera de significar algo que pasó. Y vamos a hacer, este es un entrenamiento para que seamos muy conscientes de qué tipo de equipo es el que, en algún sentido, heredé. Porque no vamos a creer que nosotros elegimos procesar las experiencias como las procesamos. La gran mayoría de esas interpretaciones, de esos modos de introyectar, digamos, es automático, es mecánico. Así que lo primero es reconocer cómo es ese equipo que tengo y después ver si hay algo que yo quiera y pueda transformar. Y eso, bueno, a mí siempre me pareció muy apasionante hacer ese viaje, ¿no? El cuerpo, por supuesto, nosotros cuerpo, ¿no? Es indivisible de todo lo demás, ¿no? Todo es indivisible, no es que hay... nos llevaría mucho más tiempo, además, hacer un entrenamiento corporal. Por eso yo lo sugiero enfáticamente, pero no es indispensable para la formación, pero ayuda muchísimo, la verdad. No sé si te respondí eso, lo que me preguntabas. Súper. Gracias. Súper contestada. Te quería preguntar, porque yo entré unos minutos después, ¿la formación dura 2 años y cuánto tiempo se hace las clases, cuánto son o cuánto duran? Todas las clases son semanales. Este primer curso es los martes de 10 a 11:30 en la Fundación Columbia. Empieza el segundo martes de abril. Después hay un mes para incluirse, pero la verdad es que es mejor empezar en la primera clase, por supuesto. Porque ya empezamos con una vivencia. Porque ya empezamos con, la verdad es que esa. Liliana pregunta si es presencial. Sí, es presencial. Este curso en la Fundación Columbia es presencial. Bueno, eso. La finalidad, el objetivo del curso tiene que ver con una posibilidad de unir una herramienta a un trabajo o de hacer eso como trabajo, aunque uno no sea un psicólogo. La verdad es que para hacer es un requisito del curso que ya tengas una profesión de ayuda. Puede ser psicóloga, counselor, gestaltista, coach, terapeuta floral, no sé, que tengas ya una profesión donde recibís a otro individualmente. ¿Por qué es este requerimiento? Porque la verdad es que, salvo que sean psicólogos o médicos, no hay una habilitación legal para hacer ninguna tarea que refiera a la salud psíquica o emocional. Después hay carreras terciarias que dan habilitaciones que no son en el ámbito de la salud, como pasa con el coaching, o son más bien educativas, les diría. Está muy acotado cuál es el área donde pueden trabajar. Las personas que ya tienen una formación, por ejemplo, terapeutas florales o hacen algún tipo de profesión de ayuda, ya han aprendido todo lo que tiene que ver con recibir a un otro, con no decirle lo que tiene que hacer. Estoy diciendo cosas obvias. Esto es lo más difícil de enseñar en cualquier curso. Claro. Yo doy por cierto que la persona ya lo trae, ya tiene esa experiencia. Por eso podemos empezar a los 6 meses a hacer prácticas, porque esas prácticas ya son sobre la base de que esa persona ya está formada respecto de cómo abordar a un otro. Son muchas las carreras terciarias o las formaciones particulares que dan esa formación previa, digamos. Así que es por eso, es por eso.
Y el sentido es que el curso tiene 2 años donde van a aprender la mayoría de las intervenciones, del modo en que la autoasistencia acompaña individualmente. Si bien vamos a hacer prácticas grupales, lo que vamos a aprender es el acompañamiento no solo grupal, sino individual. Y van a aprender a hacerlo. Cuando les decía que hay un tercer año que es de supervisión, es para aquel que se quiere especializar en autoasistencia, que va, digamos, que se va, su avenida central va a ser la autoasistencia, y dice, yo quiero supervisar, porque la verdad es que yo no llego a supervisarlos la cantidad de veces que sería necesario para que den otro salto respecto del acompañamiento individual. Tienen todo lo necesario con los 2 años. Algunos alumnos quieren continuar con la supervisión y continúan. No es indispensable, solo lo es para aquel que dice, yo en general me transformó tanto, me sentí tan afín a esto que quiero aplicarlo y quiero aprender más. Pero no, con 2 años está todo el conocimiento necesario para empezar a acompañar a otros. Gracias. Gracias a vos. ¿Algo que les haya quedado, que quieran, no sé, compartir de lo que les conté? ¿O cómo llegaron? También siempre me da curiosidad, ¿conocen algo de la autoasistencia? ¿Cómo llegaron acá? Por lo menos a las que estoy viendo ahora, no sé, los que están en Facebook. Siempre hablo yo. Bueno, gracias. No sé, digo, yo soy cantante lírica y hice un curso de formación en miedo escénico con Mauricio Weintraub durante 5 años. Mirá. Uno de los libros de la bibliografía y uno de los temas de los cuales se habló y se practicó el tema de la silla vacía, bueno, es el libro del asistente interior de Norberto Levi. Claro, exactamente. Bueno. A través de eso conocí. Exactamente. Bueno, es eso. O sea, cuando trabajemos el miedo te va a resultar muy interesante. Porque claro. ese es seguramente el trabajo que hiciste. Bueno, me alegra mucho. Así llegué. Muy bien, gracias. Sí. Patricia, a ver, vimos, sí, que nos mandamos algunos mails, me parece. Buen día. Sí, buen día, ¿cómo va? Yo llego a través de, estoy estudiando Gestalt, ya me recibo de facilitadora de biodanza, también. Ah, qué linda. Sí, paralelo tengo trabajo, terapeuta tántrica, y estaba ahí este año diciendo si estudiaba psicología. Y bueno, mi sentir dijo con mi edad, ya con una carrera de formación, soy arquitecta, decidí que no, porque ya no necesito el título, es como por otro lado, ya es ir por esto, ¿no? Estudiar de una forma fuera del sistema y con el corazón ya puesto, así que... Claro. Y bueno, me interesa mucho la indagación y sobre todo el crecimiento mío para poder acompañar. Claro, entonces, me parece ¿y Gestalt donde? En el Centro Gestástico San Isidro. Y sí. Particularmente me habló muy bien Nalini, porque soy discípula de Osho, así que Graciela Cohen me habló de este trabajo, ¿no? Me recomendó y acá estoy averiguando. Bueno, ojalá te convoque. Son todas actividades muy afines, digamos, tanto la Gestalt, por supuesto. La Gestalt, Norberto es uno de los fundadores de la Asociación Gestáltica, así que utilizamos PERS, fue un genio, como muchos otros. Para mí Norberto también lo es, Carl Rogers también lo es, pero PERS nos llevó de la novela al teatro. Pasamos de contar lo que me pasa, le dijo, me dijo, le dije, no sé qué, a hablar en primera persona y en tiempo presente. No solo como persona, sino como aspecto interior. La silla vacía es una genialidad. No existía, esto que ahora nos parece tan común, no existía antes. El psicodrama había hecho algo de esto, pero Peirce lo estableció.
Y eso es un nivel de contacto completamente diferente. Contar lo que me pasa que vivirlo ahora, porque lo nombro así, sentirlo, descubrir lo que siento en el cuerpo, lo que siento en mi corazón, lo que siento en este momento que lo estoy diciendo. Así que bueno, ojalá te atraiga la idea. Muchas gracias. Mónica, Liliana, Patricia, ¿alguien que quiere compartir lo que...? Sí, decime, Patricia. Bueno, yo soy masoterapeuta holística. Perdón. No, está bien, está bien. Okay. Soy masoterapeuta holística y certifiqué el año pasado como coach ontológico en el AC. Tuve como facilitadora a Norma Polsky y hemos trabajado muchísimo todo lo que tiene que ver con el tema de la autogestión emocional y tocando particularmente la información de Levi. Y bueno, la verdad que ahí me atrapó este tema. Y bueno, y este año en esto de pensar por dónde uno seguir capacitándose, y yo siento que esta es la parte que a mí me vibra seguir, y por eso estoy aquí. Bueno, muchas gracias, me alegra mucho, sí, la conozco a Norma, y me alegra que ya tengan algún contacto con de qué se trata la autoasistencia, y lo que vamos a hacer es profundizarlo primero en la propia vida y después entre nosotros en los cursos. Les quiero decir que los grupos son grupos pequeños necesariamente. O sea, podemos tener, digamos, yo doy talleres de emociones que pueden tener mucha gente, o círculos de emociones, grupos de emociones, que no es un problema cuánta gente vaya, pero la formación es necesariamente de grupos pequeños. No solo porque lo que compartimos es muy privado, como toda formación, en realidad no más ni menos, sino porque hay como una minuciosidad en el aprendizaje que lo requiere, que sea casi personalizado. Digamos, mi idea es que sobre cada tema, todas las que lo deseen reciban la mirada que la autoasistencia tiene sobre la vivencia que hicieron, y todas sientan que todas sus preguntas son respondidas, más allá de lo que estudien en el libro de Norberto o lo que lean de los libros de Norberto. Así que ese es por eso decía, esta formación es para dar aquello que ya en los libros hay mucho, pero no tendría sentido dar lo que está en los libros. Eso lo doy porque es inevitable. También hay aportes sobre eso, pero esencialmente es para que tengan acceso a aquello que en los libros no está, que son intervenciones propias de la autoasistencia, coherentes con la autoasistencia. En el fondo nos vamos a habituar a que la mayor parte de las veces no estamos hablando con la persona, sino que en las vivencias hacemos sugerencias a aspectos de la persona, que no es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, eso lo veremos en el curso. Muchas gracias, Liliana. Patricia. Y bueno, yo soy profesora jubilada, y a partir de ese tiempo del que ahora dispongo, empecé a sentir esta necesidad de hacer un trabajo personal, de desarrollarme y aprender más desde lo emocional. Así que bueno, empecé un curso de introducción a la inteligencia emocional, y recibí por mail justo esta propuesta que me interesó, porque vengo como iniciándome en ese tema, así que claro, me interesa. Bueno, bienvenida. Muchas gracias. Mónica, ¿tenés ganas de compartir algo? Va a escribir. No sé si tienen que voy a mirar acá.
Ahí escribe Mónica, me acerqué a la charla porque soy curiosa por naturaleza y me resonó. Vivo en Luján, contexto de pandemia, no voy a viajar. Bueno, ya. Bienvenida de cualquier manera, espero que te sea útil. Gracias. No sé si no, estoy viendo, ¿hay alguna otra pregunta? No. Perdón. David. Sí, Liliana, decime. Yo me incorporé más tarde, no sé, quizás lo habías dicho antes. Vos dijiste que son 2 años de formación con la opción de hacer un tercero. Y a mí no me quedó claro a qué te habilita estos 2 y a qué te habilita el tercero. Mira, la formación digamos, de los 2 años, la certificación es formación en autoasistencia psicológica con especialización en emociones, y el tercer año es una especialización en emociones y diálogos interiores. Esa es la diferencia. En realidad, ese tercer año, que por supuesto que yo te diría la certificación importante es la del segundo año. El tercer año es supervisión, profundización teórica y sobre todo supervisión. Tal vez a vos en coaching te haya pasado, en las carreras donde hay certificaciones se suele notar que cuando supervisás un cierto número de encuentros individuales, das un salto en el aprendizaje que no tenías antes. Si bien el conocimiento teórico estaba o las vivencias estaban, no es lo mismo lo que aprendés supervisando. Lo que pasa entre la primera sesión de coaching o de lo que fuera, o de psicoterapia, que supervisás, y lo que pasa en la última. Entonces yo en general digo que cuando una persona ha supervisado y aprobado unas 8 o 10 encuentros de autoasistencia, es el momento en el que dice, yo ya sé lo que voy a hacer. No sé lo que se me va a presentar, pero sé que tengo recursos interiores para resolverlo, porque con los diálogos internos pasa como con los diálogos entre personas. No hay manera de sistematizar todo lo que puede ocurrir en una interacción. Entonces, en los primeros 2 años ustedes van a aprender mucho sobre las emociones, sobre la señal que cada emoción es, sobre cómo trabajarlas, todo lo que puede pasar, cómo intervenir en diálogos interiores, en exigencia, cómo intervenir en una pareja interior, cómo se entrenan capacidades y actitudes para estar en condiciones de resolver cierto tipo de situaciones, a partir de lo que la persona dice, no es que hay una receta, nosotros no tenemos receta, pero la persona hace un descubrimiento que después necesita entrenar para que esté presente en su conducta. No hay transformación que no llegue a la conducta y que no sea estable. Una verdadera transformación no solo está en mi conducta, sino que logra ser sustentable. Ay, yo un día en lugar de ser impulsiva y gritarle, me di cuenta y no le grité, y no le insulté. Bueno, empecé un proceso. El trabajo es hacerlo sustentable, que mi conciencia sea la de alguien que se relaciona respetuosamente con el otro, por ejemplo. Y por eso también lo soy conmigo. Entonces, el tercer año, si bien tiene una certificación diferente, y en cuanto a lo habilitante, les vuelvo a decir lo mismo. La verdad es que lo que habilita es la propia formación, porque las únicas habilitaciones legales son las de la universidad. Después son certificados que tienen un ámbito de validez relativo. Ahora, la propia, y eso es así, cuanto mejor formados estamos, más sólidos somos en aquello que estamos haciendo, más criteriosos respecto de qué podemos hacer y qué no. Y la autoasistencia y los diálogos interiores es como trabajar a corazón abierto. No es lo mismo hablar con una persona que desplegar la conversación interior de la persona.
Por eso es que incorporar esos conocimientos que da la autoasistencia es muy importante desde el principio. No es algo que lo escucho y ya me entró, digamos. Es algo que la vivencia es lo que hace que lo incorpore. Y la capacidad de reflexionar sobre cómo me siento respecto de eso que estoy estudiando, que estoy aprendiendo. ¿Mm? Y bueno, a mí me apasiona, ¿qué les voy a decir? No puedo ser objetiva. Bueno, y no sé si vos lo escuchaste, Liliana, pero también les conté que como esta es la formación oficial, no hay otra formación en autoasistencia, la realidad es esta. Hay distintas escuelas de coaching, sobre todo, o de counseling, que toman algún aspecto de la autoasistencia y, bueno, enseñan una parte, pero la realidad es que no hay una formación. Además, Norberto da una clase solo para nosotros en la segunda mitad del año, que siempre son clases magistrales, maravillosas, y además dan la oportunidad de que ustedes, como ya, por ejemplo, van a estar también los alumnos del segundo año y de supervisión, pero sobre todo para primer año, ya hicieron, por eso él eligió casi fin de año, diría octubre, noviembre, para que los alumnos que ingresan ya tengan un contacto con la autoasistencia que les permita hacerle preguntas a él que no sean como tan introductorias, digamos, ¿no? Que ya tengan que ver con las prácticas, qué haría él en tal o cual situación, y eso es muy grato en todas las direcciones, porque es muy grato para ustedes estar en contacto con la persona que creó este modelo, que a mí me honra que sea mi maestro, y también para él, tomar contacto con las personas que están aprendiendo y van a aplicar lo que él desarrolló. Así que muy lindo en todas direcciones. Gracias. No, gracias a ustedes. Acá. David pregunta si es necesario tener experiencia previa en el tema. En el tema no es necesario tener experiencia previa, es necesario tener una profesión de ayuda, digamos, estar entrenándose o haberse entrenado en recibir a otros que quieran hacer un trabajo de sanación, de desarrollo personal, de autodescubrimiento. Para las personas que preguntan acerca de los requisitos de la formación, también les quiero contar que probablemente en mayo inicie un curso que no tiene ningún requisito, que lo hago todos los años, que es un ciclo de emociones, que ahora lo llamo círculo de emociones, y que está especialmente, no tiene ningún requisito, y donde lo que hacemos son vivencias sobre todas las emociones. No vemos la parte técnica, por supuesto, porque no está orientado en esa dirección, pero sí trabajamos las emociones y hacemos como les digo siempre, como una mini tribu de autoasistencia y de enriquecimiento personal, y eso en modo presencial lo voy a hacer seguramente en la Fundación Columbia, pero se difundirá más adelante porque ahora estamos con la formación. Eso para la pregunta de David, creo. Bueno, yo, salvo que haya alguna otra pregunta, Estela, no la veo por ahí, pero no sé si tenés alguna pregunta. Por Facebook tampoco no hay ninguna consulta por el momento. Bueno, así que entonces, cualquier pregunta que surgiera después se pueden comunicar con la Fundación. Como les decía, empezamos el segundo martes de abril, de 10 a 11:30. La inscripción es a través de la Fundación. Hay una entrevista previa conmigo, muy cortita, que es una charla para tener un contacto previo, como más, en general la primera y la segunda clase están muy cargadas de contenido, digamos, ¿no? Así que me gusta tener un contacto previo con cada uno, y para eso es la entrevista, que también la pueden acordar a través de la Fundación. Y
Y bueno, y seguimos en contacto. Espero verlas cuando empecemos el curso de autoasistencia. Así que bueno, muchas Gracias, bendiciones Grace. para Gracias todas. a todos. Gracias. 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 Chao, buenos días. Buenos días.